Bien, después de haber hecho la oración, queridos hermanos, retomamos en la página 27 de este libro, Ujú. Preparación para la crisis final. Ujú. Sigo leyendo donde habíamos quedado. El último parrafito que leímos antes fue: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice el profeta Isaías: ninguna cosa que el hombre haga para ganar el favor de Dios tiene valor alguno. Los únicos méritos que el hombre puede invocar son los de Cristo, quien está dispuesto a echar sobre la vergüenza de nuestra desnudez el manto purísimo de su perfecta justicia. Amén. Hasta ahí llegamos. Las buenas obras, como veremos más adelante, entran en el cuadro de nuestra salvación, no como algo hecho para justificarnos, no como argumento para lograr el favor divino, no como el precio para comprar el cielo. Las buenas obras, la obediencia, aparecen como un resultado de nuestra justificación, como una evidencia de nuestra fe, como una demostración del poder de Dios que actúa en nuestra vida y como la preparación para la vida eterna. Pero el único derecho a la vida eterna es la justicia perfecta de Cristo, que Él nos adjudica inmerecidamente en base a nuestra fe. Ustedes saben que el gran dilema que existió siempre en el mundo evangélico fue que ellos entendieron la justificación por la fe de Lutero, de Martín Lutero. Y Martín Lutero, en su momento, en la luz que él caminaba, por supuesto, era un monje agustino, un monje muy piadoso. Él había conocido ya la Biblia en persona, por primera vez había tenido una Biblia, después que él era cura y después que fue doctor en teología. Él era profesor de una universidad, enseñaba religión. Pero sin embargo, él no entendió, como nosotros lo entendemos ahora, el tema de la justificación por la fe a la luz del santuario, porque esa no era la luz que le tocaba a él. Nosotros en la línea de la historia, Cristo cuando asciende a los cielos, Él lo hace dando la verdad presente, que era que Él había resucitado, que Él subió a los cielos y que les había dado a los discípulos una orden, una comisión. Vayan y prediquen el Evangelio, que el que tenía que haber venido durante todo el Antiguo Testamento en las profecías, ya vino, y que murió por nuestros pecados y ascendió a los cielos. Y el que crea en él será salvo. Esa era la verdad presente de los apóstoles y de todo el cristianismo. Cuando se deforma el cristianismo y la Iglesia Católica toma el control de este mundo, viene la edad oscura y a Lutero se le da una luz que el justo por la fe vivirá. Pero él había un libro que él odiaba, literalmente. Uno, si mira la crónica de él, era el libro de Santiago. ¿Por qué? Vamos al libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 2, ¿sí? Vamos a leerlo brevemente, en un versículo. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este era el argumento de los católicos, de la Iglesia Católica en contra de Lutero. Él le decía: ah, Lutero, tú tienes razón, vamos a ver si es lo que dice la Biblia. Entonces los curas católicos sacaban estos versículos de la Biblia y le decían: tú dices que solamente por fe, ¿y qué dice acá? Entonces, verso 15 del capítulo 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces usted decía: ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo encajar mi
sola fide, ¿sí? Con mi postura, para que nosotros podamos ser salvos solamente por fe, porque la Biblia dice que la salvación se consigue solo por fe, pero acá dice, ¿de qué aprovecha la fe si no tienes obra? Pero alguno dirá, verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el argumento católico. Y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, siglo XXI, 500 años y pico después de la Reforma Protestante de Lutero, el protestantismo todavía no ha entendido que hay dos tipos de obras, las obras de la carne y las obras de la fe. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar ahora. ¿Sí? En gran manera me gozaré en Jehová, declara de nuevo el profeta evangélico. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Solo cuando este manto admirable, constituido por la muerte expiatoria de Cristo y su vida perfecta en nuestro favor, cubre la desnudez humana, el hombre aparece perfecto a la vista de Dios y es justificado por la única justicia eficaz, la de Cristo. Pero la adquisición de esta maravillosa vestidura blanca que Cristo nos ofrece y que nos ofrece gratuitamente, tiene dos condiciones indispensables. Primero, el reconocimiento de la propia pecaminosidad, impotencia e indignidad, como lo leímos esta mañana. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano? ¿No? El reconocer que realmente no estoy bien ante Dios. En otras palabras, un arrepentimiento sincero. Por eso el mensaje a la Odisea es un mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento, dice Cristo, es depón tu orgullo, abandona tu infatuación espiritual, quebranta tu corazón delante del Señor al caer sobre la roca de tu salvación, que es Cristo. Y en segundo lugar, es el apropiarse por la fe de la justicia de Cristo, que Él quiere primero imputarnos, colocarnos, ¿sí? Depositar en nosotros, ¿sí? Y luego impartirnos. Concluimos pues, dice Pablo en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y parecería un axioma. Acabamos de leer que el hombre es justificado por la fe y las obras. Y ahora dice que es solamente por la fe sin las obras. ¿Verdad? La pluma inspirada ha explicado en párrafos breves, pero magistrales, la verdadera esencia de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Y ella dice, por testimonio para los ministros, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que no tiene capacidad de hacer por sí mismo. Nosotros no podemos absolutamente aportar nada, de nada para nuestra propia salvación. Y Dios nos pone en su lugar como debe ser. Abate en el polvo todo esfuerzo, lo deja por tierra y nos hace entender que Él puede hacer algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Hay dos clases de justicia. En otra magnífica condensación del problema, la sierva del Señor dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Cuando uno va a buscar un trabajo, voy a dar un ejemplo, se me ocurre ahora, y tú dices, se necesita personal para tal tarea. ¿Tú calificas para esa tarea, para ese aviso si estás buscando trabajo? Técnicamente sí, porque tú estás desocupado. Ese puesto puede ser tuyo, pero hay un requisito. El puesto dice que tenga experiencia mínimo 5 años en una actividad similar,
que hable 3 idiomas, que tenga automóvil y que pueda desplazarse, por ejemplo. Entonces, en principio el puesto es tuyo, pero si vamos a las condiciones, a la idoneidad para ese puesto, ya no es totalmente tuyo. ¿Por qué? Porque si tú no hablas 3 idiomas, no puedes tener la libertad de viajar, no puedes, no tienes auto, etcétera, tú no calificas. Bueno, lo mismo es acá. Dios te da la justicia de Cristo, te la imparte, pero después esa justicia, si tú te mueres en ese momento, lo que le pasó al ladrón de la cruz, que él murió a las pocas horas, Jesús ya le había prometido que estaría con él en el paraíso, que vería la salvación de Dios. Ese fue, creo, un consuelo que el Señor le dio el Padre a su Hijo en las últimas y más desesperadas horas de su vida. Saber que el que estaba al lado le iba a acompañar por la eternidad. También. Y le dio la promesa. Pero él no se pudo santificar. Es más, no se pudo ni bautizar. Pero hizo una declaración de fe. Y esa declaración de fe, por fe, le bastó para alcanzar el don inmerecido de la salvación. Amén. Amén. Y Jesucristo mismo lo confirmó. Cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Y él le dijo, de cierto te digo, hoy, te lo estoy diciendo, tú estarás conmigo en el paraíso. Ahí es un claro ejemplo de la justicia imputada, ¿sí? Pero después, si él no hubiera, si en último momento se le hubiera perdonado la vida y él hubiera bajado vivo, lo primero que él hubiera hecho era bautizarse, porque él ya había aceptado a Jesús. Y lo segundo habría hecho es juntarse con los apóstoles y predicar. No pudo, estaba condenado a muerte. Él no pudo experimentar la justicia impartida, pero sí se le imputó ser justo. Se le colocó ahí en su nombre al lado, se le colocó su nombre al lado, justificado. Y se fue al descanso. Cuando nosotros tenemos un ejemplo, un bautismo, y vemos que una persona se está bautizando, pero no está bien de salud, no está bien de salud, y él acepta públicamente en el bautismo, está con el pastor, le toma de la mano y le hace los votos, y el pastor le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la autoridad que me ha sido otorgada, te bautizo, y lo sumerge. Y cuando lo sumerge, el cambio de temperatura, el cambio en la posición, estaba muy enfermo, no se puede levantar, le da un síncope y se muere, ahí en el bautisterio. Y ahí, bueno, se asustan, lo sacan y no lo quieren revivir y no pueden. Se fue. Ese hombre o esa mujer que le haya pasado, es un ejemplo, también le pasa lo que al ladrón de la cruz. Aceptó públicamente a Jesús. Su nombre es anotado en el libro de la vida. Y no tuvo oportunidad de mostrar, porque su vida se terminó. Y ese hombre, esa mujer que le suceda esto, también tiene todo el derecho de ir al cielo. ¿Sí o no? Ahí se junta la justicia. Primero imputada y luego Impartida. impartida. Exacto. En el mismo momento. Exacto. Él ya puede ser contado con los salvos, porque su nombre, él públicamente, como ladrón de la cruz, aceptó a Jesús. Y se fue, se murió, por cuestiones especiales. Pero si nosotros, hermano, Pero ¿cómo así si se murió en el bautismo nada más tuvo la imputada? exactamente.
Por eso la impartida no la tuvo. No. Bueno, él lo dice, se cumplió la plenitud de la justificación para salvarse. Aunque no se le pudo imputar ningún mérito, porque no hizo, el único mérito es haber aceptado a Jesús. Sí, no tuvo una vida que diera testimonio, por lo No menos. pudo, claro, Por no eso. pudo, no tuvo la No entiendo. oportunidad. Pero para Dios no cuenta eso. Le cuenta que hasta que él, cuando él se fue al descanso, cuando él murió, fue aceptando a Jesús. Y murió en esa fe. Y esa fe le hace salvo. Esto nosotros no lo podemos entender muy bien a la luz de nuestro entendimiento. Pero la palabra de Dios sí nos ayuda en el espíritu a comprenderlo, porque esto forma parte de unos misterios de Dios. ¿Cómo puede el hombre, siendo malo, ser salvo? Esa es la inmerecida misericordia de Dios aplicada a un alma arrepentida. ¿Sí? Voy a continuar. En este párrafo tan iluminador se nos plantean dos momentos distintos del proceso de nuestra salvación, dos aspectos diversos del plan de redención, que son en cierta forma sucesivos, pero a la vez simultáneos, dos diferentes fases de la misma justicia de Cristo, la única que satisface a Dios y nos hace santos. Ahora vamos a analizar en forma esquemática estas dos fases. Esto es lo que sucede, o sucedió hace unos, digamos, 60 años, un poquito más, en Estados Unidos, cuando un grupo de evangélicos se juntó con los dirigentes de la Conferencia General de los Estados Unidos y tuvieron charlas. Sabemos el comienzo de este libro, Preguntas sobre Doctrina. La hermana White menciona que la apostasía alfa comenzó con el libro de John Harvey Kellogg, El Templo Viviente. John Harvey Kellogg quería interpretar a Dios y lo interpretó, pero de una manera muy diferente a lo que la Biblia menciona. Él le dio un matiz muy etéreo y pagano, de una esencia, es una fuerza, está en todas partes. Entonces todos somos parte de ese Dios. Y eso echaba por tierra muchas doctrinas bíblicas. Ese libro fue el comienzo de la apostasía alfa. Y este libro, Preguntas sobre Doctrina, es la otra punta, que es el comienzo de la apostasía omega. Porque también ha aportado demasiados problemas. El que estamos analizando ahora, por ejemplo, que la Iglesia Adventista renunció hasta el año 55, que fue la primera de las entrevistas que tuvieron estos dos grupos, hasta el año 1955, de 1844 hasta el año 1955, la Iglesia Adventista siempre creyó en la justicia que nosotros estamos mencionando, imputada e impartida. Pero desde ese año en adelante se comenzó a cuestionar porque se impuso el punto de vista evangélico. Evangélico protestante, ni protestante, porque ya ni protestan. Evangélico católico, hasta el día de hoy. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso se menciona que, entre otros, no podemos ser santificados porque no, este grupo, por supuesto, no acepta que la justicia de Cristo sea impartida, es solamente imputada, una declaración. Así como yo hago una declaración el día que acepto a Jesús públicamente, el cielo hace de mí una declaración que eso es inamovible. Ah, él dice que cree en el Señor Jesucristo y que va a ser salvo, entonces como él lo dijo, él es salvo. Y no hay una santidad de por medio. Por eso el mundo evangélico no entiende, y nunca lo va a entender, el mensaje, por ejemplo, de la reforma pro salud, el mensaje de la reverencia, el mensaje de la música, porque nos lleva a nosotros a una altura espiritual de la que ellos no quieren comprometerse. Y no lo hacen tampoco. Porque
están en el medio, pero son salvos. Y nosotros, los hijos de Dios que creemos en esta justicia que la Biblia declara categóricamente, que así como el Señor nos justifica, también nos santifica. Y la santidad tiene que ver con el apartamiento de las cosas mundanas para ser usados por Dios. Si tú eres una mujer santa, es porque tú estás separada por Dios para uso divino. Y si tú eres un hombre santo, es porque Dios te ha separado para uso divino, para que Dios pueda intervenir. Todos sabemos que hay varias cosas santas. Hay cosas santas, hay tiempo santo. El sábado es un tiempo separado por Dios para que Dios lo pueda utilizar, de estar en una presencia muy especial con su pueblo, una vez por semana. Él está siempre, pero ese día Él lo declaró, es un tiempo santo. Acuérdate del día de reposo o día sábado para santificarlo. Hay hombres santos, personas, ¿sí? Y todo eso es para que el Señor lo use. Y tiene que haber vidas santas. Por eso al final del tiempo se va al nivel de los problemas y de la crisis que se avecinan. Dios necesita hombres y mujeres muy santos, que hayan tenido una conexión muy estrecha, muy junta, muy pareja con la santidad de Dios para aguantar lo que viene. Porque hay que aguantar, no tenemos idea, hermano, lo que viene. Y una preparación liviana, el Señor dice que no. Para comenzar, dice él, para comenzar solamente, tú tienes que salir de la ciudad. ¿Tú no crees eso? Perfecto, no lo creas. ¿Tú no quieres salir? Perfecto, no salgas. Tú eres dueño, tú eres soberano sobre tus decisiones, pero el Señor te lo manda. Pocos aceptan ese llamado, porque involucra un gran sacrificio. Es una decisión que se hace por fe. Él nos manda a nosotros a salir de las ciudades, porque después las circunstancias nos obligarán a huir de las ciudades. Y el Señor no quiere que salgamos huyendo, quiere que salgamos organizados. Porque no es escapar, ¿no? Como tú dices, se largó una tormenta con granizo y busco un techo, busco un árbol, busco llegar a casa pronto. No. Nosotros tenemos que salir en medio de la tormenta después a salir a predicar. Y que nos caiga el granizo como quiera que sea, pero tenemos que salir. No es salir de la ciudad, es salir y regresar después, pero con rostros iluminados en santa consagración, en santidad. Esa es la diferencia. Cuando uno quiere y piensa que va a salir de la ciudad porque quiere escapar de los juicios de Dios, no entendió el plan de Dios del salir de la ciudad. El Señor nos llama a prepararnos para regresar y predicar. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender lo que es la santidad, porque la justificación ya la hemos tenido en el momento que hemos aceptado a Cristo. Pero ahora nos falta que el Señor trabaje en nuestros caracteres, en mi carácter, en el carácter de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo tiene que modelar nuestro carácter a la altura y plenitud del carácter de Cristo. Y esa es una obra muy, muy difícil de lograr si no es por obra directa de Dios. Vamos a avanzar. Primero, la justicia de Cristo por la cual somos justificados. Nos es imputada, se nos coloca, ¿sí? Es decir, acreditada, adjudicada gratuitamente, no la merecemos. Es nuestro derecho al cielo. Es el único mérito que podemos invocar. ¿Por qué nuestro derecho? Porque el Señor nos promete y nosotros reclamamos esa promesa. Él lo promete. Y como Él lo prometió, yo tengo el derecho de reclamar su promesa. Nos justifica, es decir, nos convierte en justos a la vista de Dios.
nos convierte en algo que no somos a su vista. Nosotros no somos justos. Nadie es justo. Todos hemos transgredido la ley. Todos, absolutamente todos. Los que hemos nacido de hombre y de mujer, todos. La recibimos exclusivamente por la fe y en forma gratuita e inmerecida. Esa es la justicia que se nos otorga en el momento de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. En Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia, por regalo, es un obsequio, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados o siendo hechos justos gratuitamente por su gracia, otra vez por regalo de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla de la salvación, que es un regalo que no lo merecemos a través de Cristo. Ese regalo viene a través de Cristo, no viene de otra forma, no puede venir de otra forma. La fe implica el arrepentimiento, la confesión y la aceptación de Cristo como Salvador. Esto significa que nosotros vamos a Dios, nos salvamos en base al plan de que si pedimos, recibimos aquello que solicitamos. Lo que dije. Él lo prometió y yo lo reclamo. Porque Él lo prometió. Entonces, puedo recibir esa justicia que a mí se me aplica si acepto el nombre de Jesús en mi vida personal. Y después tenemos la justicia de Cristo por la cual somos hechos santos, santificados. La impartida. Exacto, la impartida. Dice, nos es primero impartida. ¿Sí? Es un proceso paulatino e interno de crecimiento cristiano. Es un crecimiento continuo, que a veces es imperceptible. No nos damos cuenta, pero es real. Es nuestra idoneidad o preparación para el cielo. No solamente tenemos la entrada para entrar por las puertas de la gran ciudad, sino que tenemos la capacidad de estar adentro, porque allí hay solo seres santos. Solamente la santidad vive ahí. No hay rastro de tentación, de pecado, de nada que mancha este mundo está allí. Nada. Y si yo no estoy de acuerdo en mi vida a ese nivel de santidad, no puedo estar ahí. Porque eso no va a ser muy difícil, va a ser imposible que yo esté ahí y que pueda permanecer. Nos santifica, o sea, nos convierte en santos, transformando nuestro carácter. Y cuarto, también la recibimos por medio de la fe. Por eso, la fe solamente es el único vehículo en el cual tenemos que subir en ese vehículo que se llama fe y llegar al trono de la gracia en el cielo, a través de la fe. Ahora, si yo me subo en otro vehículo, por así decirlo, y quiero ir al cielo en un vehículo que se llama obras, no voy a llegar. Tengo que subirme en el vehículo correcto para ascender al cielo con mis oraciones, en mi vida y en mi experiencia cristiana, por la fe. Porque el Señor lo prometió. Porque Él lo dijo. Aceptarlo. Acá tenemos este cuadro bonito, que lo tienen ahí, que es la justicia de Cristo, el nivel de la norma perfecta. Y vamos a describirlo así con palabras sencillas. Primero, cuando nosotros está la cruz que marca un antes y un después. En la cruz uno recibe a Cristo, conoce el Evangelio, se bautiza, hace una
confesión de fe pública, ¿sí? Entonces, la justicia se me aplica en ese momento, por eso en el cielo hay gozo, porque un alma ha aceptado a Cristo. Se nos da la justificación, se nos da el título al cielo, que es por la fe, y es una obra momentánea, instantánea. Yo declaro públicamente y acepto que Cristo es mi Salvador personal. Van a ver. Ahora viendo este cuadro y según lo que dice el hermano Gerardo, se me viene a la mente una duda, una inquietud. Por lo menos si la persona se bautiza o declara que acepta a Cristo, se le da esa justicia imputada, pero si la persona se aleja, se va, ya se le quita esa justicia, ¿verdad? Bueno, O sea, ahora vamos a llegar ahí. ya. Vamos a llegar, ¿vale? Ok. Tenemos una línea descendente que termina en la cruz, en la parte izquierda, y una línea ascendente que va hacia la derecha, ¿verdad? Dijimos que la cruz es el punto de inflexión en donde hago confesión pública de mi aceptación a Cristo como mi Salvador personal. Es la vida del hombre antes de conocer a Cristo y la vida del hombre convertido después de aceptar a Cristo. En este momento de la cruz, del aceptar públicamente, también acepto un arrepentimiento, hago confesión de mis pecados, recibo un perdón, ¿sí? Estoy reconciliado con el cielo y estoy teniendo un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento, que comienza allí, tiene que ser confirmado, porque es el nacimiento o bautismo por agua, que después se confirma en la vida del cristiano con un nacimiento espiritual, que es por el Espíritu. Voy a leer el texto de abajo que dice: la cruz grande representa el momento en que el pecador acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados y los confiesa por primera vez. Inmediatamente Cristo le imputa su justicia y lo perdona. Se produce el nuevo nacimiento y comienza una nueva vida de ascenso hacia la perfección. No obstante, en su marcha progresiva, el hombre convertido puede caer. Hermano Ibe, tú, mi hermano, mi hermana, si tú piensas que después de tu conversión no vas a pecar, te has equivocado. Rotundamente. Y ahí es donde viene el camino de la santidad, el camino estrecho, donde el enemigo se va a esmerar ahora en hacerte la vida a cuadritos. Bien difícil te la va a hacer. Te la va a montar día tras día. Y ese va a ser tu experiencia de crecimiento. Cada vez que esto sucede, se repite la experiencia de la justicia imputada y el penitente recibe perdón. Así el hombre se levanta para continuar su marcha ascendente. De este modo, el proceso de la justicia impartida, la que dijimos en su momento, que lo acerca al ideal, se combina con la experiencia de la justicia imputada, la cual lo reconcilia con Dios. El Señor nos reconcilia y después Él nos acompaña en esta vida, en este mundo, donde nosotros vivimos en un territorio enemigo, donde hay enemigos de Dios por todas partes. Y cuanto tú más quieras acercarte al ideal de Dios, el enemigo se va a encargar de que seas muy tentado, muy probado para que desistas. Y esa es justamente la experiencia del cristiano. No sé si alguno de ustedes haya visto alguna vez la película o leyó el libro El progreso del peregrino. Yo vi la película. Bueno, La peliculita. ahí está. Es una película hermosa. Yo ese libro lo leí, me acuerdo que me cambió a mí mi forma de ver. Lo conocí a los 18 años, me acuerdo. Y lo leí ese libro, me lo devoré en una noche.
No podía creer lo que estaba leyendo. Qué tremendo este libro. Era un muchacho, te respeto. Pero ese libro me cambió mi forma de entender, ¿no? Y su experiencia de la ciudad de la perdición, ¿no? Hacia la Canaán celestial y todo lo que le pasó. Bueno, esa es la experiencia de un cristiano, ¿sí? El progreso, la vida ascendente, ¿sí? De nosotros, de nuestro peregrinaje. Acá somos peregrinos y advenedizos. La santificación o justicia impartida. La vestidura blanca que el testigo fiel nos aconseja comprar de él no solo representa la justificación, o sea, la justicia imputada de Cristo por medio de la cual la desnudez moral se cubre y el pecado queda perdonado, representan también la etapa siguiente y complementaria, la santificación, o sea, la justicia que es impartida. Esta abarca la victoria sobre el pecado, la transformación paulatina del carácter, el crecimiento cristiano, el triunfo sobre las debilidades e imperfecciones. Y es ahí donde nosotros pudiéramos detenernos y hablar muchísimo, porque esa es hoy la experiencia de cada uno de todos nosotros. Hermano José Antonio. Oí una vez una opinión que puede hacernos ver lo que es la justicia impartida. Es decir, ¿qué puede hacer un ser humano que en su vida no ha conocido a Dios, ni la palabra de Dios, y se comporta a su manera, pero no a la manera que Dios quiere que nos comportemos? Entonces, este hombre o mujer, si entrara en el cielo, en primer lugar, no conoce a Dios, un extraño. En segundo lugar, el comportamiento de los que están allí con él, que están santificados, un comportamiento que no entiende, porque él ha llevado una vida que no es el carácter de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿ese hombre o esa mujer en el cielo, por toda la eternidad, allí aislado de Dios y de los demás, esto qué tipo de cielo es? Por eso, el cielo es cielo si tú tienes esa justicia impartida, que es el carácter de Cristo, que es la santificación, que es las costumbres, los deseos y las obras que Dios quiere, que Jesucristo enseñó. Entonces el cielo es el cielo. Pero de lo contrario, aunque vayas al cielo, serás un extraño y se convertirá en un infierno para ti. Amén. Sigo leyendo, dice el segundo párrafo. En tanto que la justificación es un fenómeno instantáneo, pues Dios nos perdona y nos limpia en el momento mismo en que arrepentido confesamos el pecado y pedimos el perdón. Es algo muy importante entender esto. El Señor nos perdona cuando confesamos nuestro pecado. Y nosotros debemos aceptar por fe que hemos sido perdonados. Por eso hay personas que oran y oran por el mismo desliz, pecado, transgresión que hayan cometido, por el mismo y oran y vuelven a orar. No, no, tú no puedes orar 3, 5 veces. Tú tienes que aceptar por fe que si tú has pedido perdón, el Señor te va a perdonar. Y exigirle al Señor que te aumente la fe, pedirle si no lo has creído. Porque la fe también es un don de Dios, como la justificación, como la salvación y como tantos otros dones que nos da el Espíritu. Y aunque aumente nuestra fe a creer que Jesús nos perdona. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida. Desde que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, has entrado en un proceso que el Espíritu Santo irá modelando tu vida, cambiando tu vida, ¿sí? Esto lo ejemplifica Jesús en la parábola en la conversación que tuvo con Nicodemo, Juan capítulo 3, que era necesario nacer de nuevo. Una vez que tú naciste de nuevo en el bautismo, en esa declaración de fe pública, ahí es tu día cero, la edad que tengas, no importa.
pero es tu día cero. Has nacido de nuevo y ahora comienzas una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida te va a acompañar, ¿sí?, el resto de tus días en la compañía del Espíritu, que te hará asemejar tu vida y te llevará todos los días al único modelo: mira a Cristo, estudia a Cristo, profundiza en su ministerio, estudia sus parábolas, estudia su carácter, y te llevará tanto a Cristo que tú, por contemplación y por la ayuda eficaz del Espíritu, a dar frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu te irán asemejando y acercando más a la vida que Cristo tuvo acá en esta tierra. Lo cierto es que la santificación y la victoria sobre el pecado son un complemento indispensable de la justificación o el perdón de Dios. Tan ilógico, tan ilógico sería conformarse con el primer paso sin el segundo, como permanecer en la antesala de espera en el caso de una audiencia, cuando ha llegado la hora y se nos invita a pasar para ver el funcionario a quien estamos esperando. Estoy esperando, me hacen pasar y no quiero. No, no es así. Muchas gracias. La paz que otorga el perdón y la reconciliación con Dios resulta muy breve si no va acompañada de un proceso de cambio en la vida que nos haga odiar el pecado y nos permita abandonarlo, extendiéndonos siempre a mayores alturas. Jesús nos dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Nosotros estamos llamados no solamente a aceptar a Cristo, sino a mayores alturas. La santidad que el Señor nos demanda a todos siempre fue la misma. Pero hoy, en el tiempo que se aproxima, el próximo tiempo que se avecina de grandes pruebas, tendremos que demostrarlo como generaciones y generaciones lo han demostrado en la antigüedad, a través de persecución. Pero este escenario futuro va a cambiar mucho, porque es la batalla final. Se va a decidir el destino final de toda la raza humana en una sola generación. Y esa batalla va a ser tan épica, tan especial, que no habrá otras semejantes. Todas las que han pasado, todas, desde Caín, que mató a su hermano, desde ese homicidio y que comenzó la tierra a sembrar violencia, hasta esa batalla no hay comparación. Vamos a mirar en acción tres poderes coligados, juntos, actuando en armonía, en respuesta a la santidad de los hijos de Dios, que es el dragón, que es a la bestia y al falso profeta, juntos, persiguiendo a los hijos de Dios. Y la santidad que el Señor nos manda a tener en ese momento, para ese escenario, no es lo mismo que cualquier otra experiencia que hayan tenido los seres humanos. Por eso nosotros debemos entender y estar alerta cuando alguien te dice: no, hermano, no, igual, no te preocupes. No es tan necesario que creas que vas a vencer. Igual siempre vamos a tener contacto con el pecado, engañándote, cantándote melodías de canto de sirena que te van a endulzar el oído, pero te van a llevar a un naufragio espiritual inevitable. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Lo cierto es que la santificación y la victoria sobre el pecado son un complemento indispensable de la justificación o perdón de Dios. Continúo en el siguiente párrafo. La justificación es nuestro derecho al cielo. El ladrón en la cruz, sin haber tenido ocasión de vivir un tiempo apreciable después del perdón del pecado, fue salvo. La aplicación de la justicia imputada de Cristo
nos presenta perfectos y completos a la vista del cielo. Dios, mirando desde las alturas, no ve ya nuestros andrajos espirituales, no ve la vergüenza de nuestra desnudez, sino el precioso manto perfecto con el cual Cristo nos rodeó. No ve la historia de pecado del hombre arrepentido y contrito, sino la perfección absoluta de la vida de Cristo que vivió y murió por él. Cuando nosotros hacemos una confesión, la justicia de Cristo nos es imputada, nos es colocada, porque Cristo intercede al Padre y le dice, este hombre, Gerardo, pongámonos cada uno nuestro nombre, esta mujer, cree en mí, está invocando mi sacrificio, está invocando mi muerte, mi sangre, que él cree que le va a ser justo. Y yo he muerto, Padre, he muerto para que él pueda ser salvo. Y porque él cree, yo no lo defraudaré. Y le voy a cumplir mi promesa. Y mi sangre le va a limpiar de pecado. Y lo va a hacer justo ante ti. Y todo el historial de años y años que tiene de hombre carnal, he borrado, he perdonado. Y ahora no mire su vida, mírame a mí. Yo estoy delante de él. Porque él creyó en mí. Entonces, como creyó en mí, yo estoy en su lugar delante de ti. Y nosotros tenemos que creer que Jesucristo tiene todo el poder en su sangre de limpiar hasta el peor de los pecados. La fe, el creer eso, nos hace justos delante del Señor. Pero el derecho al cielo no basta, necesitamos la idoneidad para vivir allí. Necesitamos la preparación. Si ganáramos algún concurso en virtud del cual una compañía de aviación nos otorga el pasaje gratuito para viajar a algún país extremadamente frío, tendríamos todavía necesidad de proveernos de la ropa necesaria para poder vivir allí el tiempo que permanezcamos. El que lleguemos a ese país frío no nos califica totalmente para estar allí, porque nos moriríamos congelados. Tenemos que ser idóneos para estar allí. Por lo tanto, el Señor espera de nosotros que preparemos nuestro carácter para el cielo, que nos ejercitemos en la obediencia de su voluntad y sus preceptos, que andemos en la luz que Él hace brillar en nuestro camino, que avancemos cada día un paso más hacia la perfección, y así podremos ser siempre perfectos con relación a nuestra edad en Cristo, cumpliendo el mandato de Jesús. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. ¿Es posible la perfección? Amén. Acabamos de confirmar. Nuestro Señor Jesús dijo, sed perfectos. ¿Por qué Él me va a decir a mí sed perfecto si yo no puedo ser perfecto? ¿Por qué le habrá dicho entonces a la mujer adúltera, ¿alguien te ha condenado? No, entonces vete y no peques más. ¿Por qué le dijo no peques más si ella sabe que no puede evitar de pecar? Si le dijo no peques más, es porque puede no volver a pecar. Hermano, Y ahora la pregunta, ¿y por qué actualmente y cada vez más eso no se acepta, incluso en la iglesia adventista? exacto. El que una persona, por la gracia de Cristo y por el imperativo de Cristo, no es un consejo que Jesús dio a los apóstoles, fue una obligación, un imperativo, sed perfectos. Y ahora tú actualmente dices que el ser humano, por la gracia de Cristo, puede ser perfecto, es decir, puede no pecar en su vida. Y según mi opinión, muy pocos te van a aceptar esa opinión. Y es bíblico, ¿eh? Así es. El secreto de la victoria.
Para lograr esos resultados, también debemos depender por completo de Cristo. La base de la justicia impartida es igualmente la fe. Pero la fe es un principio activo que nos induce a renunciar al yo y a entregarnos enteramente al Señor para que Él viva en nosotros. La distancia entre la perfección relativa a nuestra edad, que hayamos logrado por la gracia de Dios, y la perfección absoluta, que es el blanco final, la suple el Señor Jesús en todo momento con su justicia imputada. Porque Él no solo nos imputa y atribuye los méritos de su sangre, la que nos libra de la muerte, sino que también nos atribuye los méritos de su vida perfecta. Su ministerio, el ministerio del Señor Jesús, fue perfecto. No tuvo fisuras. Dios aprobó no solamente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino aprobó su ministerio. Ustedes recuerdan que en el santuario se exigía un cordero, pero no cualquier cordero, se exigía un cordero perfecto. Si no era perfecto el cordero, no podía ser sacrificado. Si el cordero estaba magullado en una oreja, estaba golpeado en una pata, rengueaba, tenía un ojo lastimado, cualquier desperfecto que haya tenido, los sacerdotes decían, este no puede ser sacrificado, tiene que ser, y lo revisaban, hacían una vista, una revisión minuciosa del cordero. Entonces podía ser sacrificado, porque la perfección era necesaria en el cordero. Por eso el ministerio de Jesús, ¿sí?, era un ministerio perfecto. Y ese ministerio perfecto sirve también para que nosotros podamos tener una vida perfecta, una experiencia perfecta. Saludos a nuestro querido hermano Francisco y a nuestro querido hermano Lucas también. Saludos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida cristiana no es solamente una declaración de fe, sino una experiencia, esa experiencia es que el Señor desea lograr en la vida de cada uno una perfección de carácter que sea testimonio a los demás. Ese testimonio a los demás va a servir para que el otro que nos observa pueda también tener una prueba palpable y visible, no de palabras, sino de hecho. Este hombre, esta mujer, ¿cómo cambiaron? Han cambiado. Hay poder, algo pasó en sus vidas y se produjo un cambio. Ese testimonio viene de la justicia impartida, porque nosotros hemos ido escalando en nuestra experiencia con Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, a que nuestra vida vaya siendo un testimonio viviente. Y si no, fíjense los apóstoles, cuando le llamaban a Juan, a Pedro, los hijos del trueno, y después se entregaron sus vidas mansos para ser sacrificados. ¿Ustedes creen que antes de conocer a Jesús ellos no hubieran opuesto resistencia? Ni tanto, claro que sí. Los miles y miles de cristianos que iban al circo romano y salían las bestias, fieras, hambrientas, leones, tigres, y se los comían vivos delante de toda la multitud. ¿Ustedes creen que ellos salían a insultar al emperador? ¿Por qué les hacen eso, esta injusticia con sus hijos? Corderos, en silencio. Y los que quemaban Oraban. en la hoguera también. Los que quemaban en la hoguera. ¿Ustedes creen que gritaban y se estaban ahí maldiciendo su suerte? ¿Por qué? Corderos. Cantando. Morían cantando. Y cuando la gente miraba eso, decía, esto es sobrenatural. Hay crónicas en la Edad Media que mencionan que la Iglesia Católica, todo el que no era católico o no se sometía a la fe católica romana, a la hoguera. Y ahí iban brujas, espiritistas, gente que no estaba de acuerdo, e iban cristianos, y los ponían juntos en la hoguera, uno en cada palo para ser quemado vivo. Y testimonio cuentan que las
Las brujas se retorcían de dolor, maldecían al demonio, maldecían a todos hasta que morían. Y los cristianos al lado, ardiendo como los brujos, morían cantando himnos y orando por los demás. Y llenos de gozo. ¿Y por qué? ¿Por qué no le duele? ¿Por qué no le duele? Se está quemando. ¿Por qué no grita? Bueno, milagro. El Señor le desconectaba los nervios del cuerpo y los dejaba ir al descanso con alegría. Ese testimonio era el que convertía a otros más. Y seguía la persecución, y la muerte de los santos era semilla del Evangelio. Pero eso era gracias a una justicia impartida, un crecimiento real y paulatino en la vida de cada uno. Hay personas que experimentan ese cambio y hay personas que no. Tengamos cuidado. Hay personas que tienen 10, 20, 30 años o más de cristianos, vamos a decir de adventistas. No hay forma. Siguen siendo el mismo. Y tú le dices, hermano o hermana, ¿tú nos acompañas en la tarde después de comer en la iglesia y vamos a repartir volante? No, no, hermano, yo no puedo. No tiene la mínima voluntad en absoluto para nada. Son cristianos enanos, chatos, inservibles. Ahí no actuó porque no dejó actuar esa persona la obra del Espíritu Santo. Servir a los demás es un gozo. Ser útil a los demás es un gozo y un testimonio también. El nivel de la norma perfecta que tenemos en el segundo cuadro, en la página 30, nos habla de la norma perfecta, el nivel de la norma perfecta, y vemos una justicia imputada y una justicia impartida, y en una línea ascendente miramos el crecimiento de cada persona que acepta a Cristo. Hay un crecimiento, tiene que haber un crecimiento. Debiera haber un crecimiento. Y si mi hermano o mi hermana no ves en tu vida un crecimiento, es porque algo en tu vida está demorando la obra del Espíritu Santo en tu ser, en tu corazón. Algo tú no quieres renunciar, algo tú no quieres ceder, o algo o muchas cosas. Porque el Espíritu Santo, si llega a tu vida, el Espíritu Santo va a empezar a obrar. Y debe y quiere empezar a obrar, pero puede que tú no lo dejes. La justicia imputada, dice el cuadro, de Cristo no solo produce el perdón del pecado en virtud de la muerte expiatoria de Jesús, sino que aplica los méritos de la vida perfecta del Maestro al pecador. De esta manera, la diferencia entre la perfección impartida y el nivel de la norma perfecta, que implica una deficiencia en la vida del hombre, es suplida por Cristo por medio de su justicia imputada. Es un poco lo que respondemos a la hermana Ibe. Y si alguien, por ejemplo, cae, Por ejemplo, el pastor el pastor no, John Harvey Kellogg, que conoció a Cristo, que fue adventista exacto, y después se alejó o se perdió, no lo sé. A él se le imputó la justicia, pero la perdió, él la rechazó, la rechazó. él la rechazó. Como Judas también. Exacto. Estuvo mucho tiempo al lado del ministerio en forma personal, de la hermana White, como Judas, que estuvo al lado del ministerio de Jesús, miró los milagros, miró todas las enseñanzas, estuvo como todos los otros discípulos la misma posibilidad. Pero algo en su corazón le impulsó a no ser transformado. Y a veces a nosotros nos pasa o nos puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos lo que la hermana Juárez le llama pecados acariciados. Y no lo podemos ver muchas veces
porque ni sabemos que lo tenemos, hasta que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra eficaz. Y nosotros rogamos por ese colirio espiritual, porque estamos tan engañados, pero tan engañados, estamos tan vendados, que no sabemos que el enemigo tiene cadenas sobre nuestra vida. Hasta que el Espíritu Santo nos lleva a una comprensión de nuestra vida espiritual y nos dice, este es el problema. Hay personas que duran años en siquiera darse cuenta de ese pecado. Dice, yo he vencido otra cosa, pero esto no puedo. Y hay mucha gente que lo dice. Yo también lo dije en su momento, porque la verdad que he tenido mis luchas. He tenido mis luchas. Muchísimas. Por eso siempre en mis oraciones oro para que el Espíritu Santo me dé colirio espiritual, para ver dónde puedo yo estar fallando sin darme cuenta. A veces no lo digo con ni buena o mala intención, lo digo como es. No nos damos ni cuenta. Somos ignorantes de nuestra propia condición. Nos creemos tan autosuficientes, tan bonitos, tan lindos delante de Dios, que ni bonitos ni lindos. Somos andrajosos. Pero nos creemos y en base a nuestra propia autopercepción de creernos bonitos delante de Dios, no hacemos un autoexamen, no nos hacemos una visión retrospectiva de nuestra vida y vemos qué es lo que pudimos haber hecho mejor y no lo hicimos. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él nos invita a que hagamos ese examen para que Dios nos pueda dar esa virtud, ese colirio espiritual de discernir espiritualmente. Hermano José Antonio. Sí. Siguiendo esta reflexión, Jesús ya advirtió a los apóstoles, vigilad y orad para no caer en tentación, porque no estamos solos. El enemigo está continuamente atacándonos, día y noche. Cada uno de nosotros, niños, hombres, mujeres, ancianos. Y hasta que no estemos en el cielo, no estamos seguros. Por eso, repito, Jesús, que nos quiere tanto, a través de los apóstoles, nos dijo, vigilad y orad para no caer en tentación. Amén. Por otro lado, Cristo no solo cumplió la ley en la cruz, pagando la penalidad exigida por esta de nosotros, sino que también cumple la ley viviendo en nosotros y dándonos la victoria. La santificación es la obra de Dios en nuestra vida. A la mujer adúltera, después de perdonarla, Cristo le dijo, vete y no peques más. El apóstol Pedro se hace eco del plan de Dios para el hombre cuando dice, como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en algo, en toda vuestra manera de vivir. Y el apóstol Juan declara, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué a mí Juan me va a decir para que no peques si sabe que yo no puedo dejar de pecar? No, se puede uno desconectar de la naturaleza vieja por completo por una obra maravillosa, sobrenatural, para que no tengamos que pecar. Y más tarde explica, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado de manera habitual, voluntaria. Esto está en 1 Juan 3:9. Y ahí hay una frase muy linda que siempre la he reflexionado. Nosotros tenemos dos tipos de experiencia con el pecado. La que la tenemos por naturaleza, nuestra tendencia es ir a pecar porque somos caídos delante de Dios, hijos de padres caídos, y nuestros hijos serán también con esa tendencia de caer continuamente. Con eso no podemos evitarlo porque somos así. Pero hay otra, que es aquella que nos menciona que Juan dice, el que peca es del diablo.
porque el diablo pecó desde el principio. Por eso, el que practica el pecado, ese verbo de practicar. Una cosa es que yo no puedo practicar ser un ser humano, soy un ser humano. No tengo que ejercitarme para ser humano. Pero si practico el pecado, eso cambia, porque ya hay una voluntad integrada en mi ser, un deseo de pecar. Y cuando nosotros practicamos el pecado, entonces somos de nuestro padre el diablo, dice 1 de Juan. Esa es la diferencia. Cuando nosotros tenemos esa práctica, y ahí es donde tenemos que hacer una visión muy honesta de nosotros mismos en privado y Dios. Señor, ayúdame a que yo deje esa tendencia y esa práctica que tengo. Claro está que a lo largo de nuestra penosa marcha ascendente por el sendero de la santificación se producen accidentes, caídas, pecados. Las viejas debilidades quieren volver a aparecer una y otra vez. Esa es la batalla que tuvo Pablo en Romanos 7. Yo tengo alguien aquí adentro, un enemigo mío, no es el diablo, no, porque el peor enemigo no es el diablo, el peor enemigo soy yo mismo. Tengo un ser aquí, un hombre viejo, un hombre carnal, vendido al pecado, que él quiere tomar mi voluntad, él no quiere ceder, ¿sí? Y el título del libro es Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Chay, estamos en la página 30, Lucas, ¿sí? Entonces, ese viejo hombre no quiere ceder el trono al hombre nuevo. ¿Sí? Bien. Por eso la palabra nos consuela con la hermosa seguridad del perdón de Dios logrado por medio de Cristo. Aunque Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, completa esa frase con la gran promesa divina. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando está en el corazón el obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese propósito, Jesús acepta esta disposición y este esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Así se amalgaman en forma armoniosa y se integran completándose mutuamente la justicia imputada con la impartida. Son en esencia una misma cosa bajo dos aspectos. El ideal que Dios tiene para sus hijos supera en altura al más elevado pensamiento humano. El blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objeto, lograr una norma que incluye todo lo bueno, puro y noble. Esas son las alturas que el cielo quiere para cada uno de nosotros. La vestidura blanca de Apocalipsis son también mencionadas por Jesús en la parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22. Había un vestido especial provisto para la fiesta. El que rehusó ponérselo fue expulsado. ¿Estuvo en la fiesta? Sí. ¿Permaneció en la fiesta? No, porque no era idóneo. Había un vestido que él tenía que tener y él no lo tenía puesto. Ninguno podrá participar en la cena de boda del Cordero si no se despoja de su propio carácter mancillado y obtiene el carácter perfecto de Cristo. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que reciben como Salvador personal. Y ahora viene un mensaje de reforma. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea no solo es un mensaje de arrepentimiento y justificación por la fe, es también una invitación divina a poseer el perfecto carácter de Cristo, su justicia, su santidad. Es un mensaje de reforma. Por cierto que el proceso de la santificación es arduo y permanente. La santidad no es obra de un momento, es la cosecha de la vida.
Pero aunque se trata de una batalla ruda contra las potencias del mal, esta se inicia con la garantía del triunfo. ¿Por qué? Porque nuestro líder, el que nos marca el camino, ya triunfó. La victoria está asegurada de parte del cielo. Tú tienes que poner tu parte ahora. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, completo, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente. Si nosotros no tenemos en forma periódica un autoexamen honesto de nosotros con nosotros, nunca podremos progresar. Por eso hay muchas personas que tú tratas de amonestarlos, porque es nuestro deber amonestarlo, con paciencia, con amor, con cariño, pero amonestarlos al fin, y no quieren ni escucharte. No, 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 hermano, a mí no, 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 eso no es para mí. Eso es, usted se equivoca. Usted me está juzgando. Porque no cultivan la humildad de decir, yo puedo equivocarme. ¿O acaso alguien no se ha equivocado? Todos nos equivocamos. Y el que alguien venga con un espíritu manso y te llame aparte, muy importante eso, y te diga, mira hermano, hay algo que me gustaría que pudiéramos hablar. Si viene en esas condiciones, es mandado por el cielo, no lo rechaces. Y sé bien hombrecito o sé una mujer noble y acepta, porque el cielo ha mandado a esta persona para amonestarte. Porque algo vio que tú no ves y el cielo se vale de esas agencias humanas para amonestarnos también. Y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Pero a pesar de la dificultad de que jalón en el camino de la conquista de un carácter santo, se trata de un blanco alcanzable. Dios nunca pide imposibilidades, sus órdenes son habilitaciones. A mí Dios nunca me va a decir, Gerardo, quiero que te vayas volando como los pájaros. No puede pedírmelo. Es injusto. ¿Por qué? Porque yo no vuelo, no tengo plumas. No puedo volar. Pero sí me va a decir, ve caminando o ve a predicar el evangelio. Eso sí puedo. ¿Por qué? Porque está dentro de mis posibilidades. Bueno, en las alturas espirituales que el Señor nos pide, son cosas que nosotros como seres humanos podemos alcanzar. Porque Cristo ya mostró el camino completamente humano. Él mostró que toda persona que viva en esta tierra, todo ser humano, puede obedecer y ajustarse a la voluntad de Dios, si depende de Dios. Dice, yo lo hice. Tú también lo puedes hacer. Y si tú no puedes, hay fuerza del cielo para darte ese poder. Nadie diga, no puedo remediar mi defecto de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Falta de voluntad. Interesante. Hemos de aprender a renunciar a nosotros mismos y entregarnos deliberadamente a Cristo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Hemos de aprender a depender en todo momento de quien nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con Pablo podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Lo que es imposible a causa de la debilidad de la carne, Dios lo hace posible por medio de Cristo. Amén.
Con el apóstol exclamaremos a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Amén. A la base de toda esta experiencia de triunfo está la fe. La fe como base para poder edificar un carácter. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice Juan, nuestra fe. La fe es la rueda potente que nos hace ascender la cuesta de la santificación rumbo a las alturas de la victoria. Pero el eje poderoso de esa rueda es Cristo. Acá tenemos el gráfico. El eje, el centro, que va a ser gravitatorio para que esa rueda pueda rodar, valga la redundancia, es Cristo. En Él se centra nuestra esperanza y nuestra fortaleza. La fe por sí sola no es el Salvador, pero Cristo es el Salvador. Y en la rueda de la fe, de nuestra experiencia con Cristo, iremos en un camino ascendente, de victoria en victoria, diariamente. Eso se llama el camino de la santificación. Es la fe la que nos llevará a efectuar una entrega permanente, voluntaria y completa. Entonces se produce el gran milagro. Cristo triunfa en nosotros y por nosotros. Amén. 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 Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Es una intervención externa, mis hermanos. Tú no tienes nada que hacer, excepto creer, reclamar esa promesa. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Y concluimos este capítulo con este párrafo. El mensaje del testigo fiel es, pues, no solo un mensaje de justificación y perdón, no solo un llamado al arrepentimiento, sino un mensaje de conversión total, de santificación, de reforma de la vida. Esta es la verdadera reforma que pronto tendrá que realizarse en las filas del pueblo de Dios y que acelerará el derramamiento del poder divino en la lluvia tardía, la predicación del Evangelio eterno y el sellamiento, Amén. que lo veremos en la próxima oportunidad. Esta es la reforma de la vida que cada uno de nosotros necesita para pasar triunfante por el tiempo de angustia y recibir al Señor con grande alegría. Esta es la experiencia que nos permitirá estar preparados para vivir con Dios y con Cristo por la eternidad. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Nosotros estamos llamados a grandes alturas. El pueblo adventista está llamado a tener una experiencia personal y única con nuestro Señor, porque el escenario que se está preparando y que el enemigo está casi listo va a ser un escenario de extremada dureza para probar caracteres. Y si no tenemos nosotros una preparación idónea para esa batalla, seguramente perderemos. Y aquellos que se hayan preparado en Cristo por fe, en una santidad, que hayan tenido una experiencia personal con Jesús, podrán aguantar este combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas del enemigo. No solamente con hombres y mujeres impíos, sino con demonios personificados. Y hermano, eso cambia todo. No sé si tú has tenido experiencia o no con espíritus, pero hermano, te puedo garantizar que eso es completamente distinto. Y eso será algo común en poco tiempo, cuando los demonios comiencen a personificarse. Entonces veremos quién es quién en la batalla personal que tenemos con nosotros mismos y nuestros caracteres. Necesitamos de Dios. Esta batalla no puede ganarse sin la ayuda y presencia divina en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Y el Señor te dé gracia y el Señor pueda cumplir sus propósitos en tu vida. En tu vida, hermano Francisco, hermana Cristina, hermano Ruperto, hermana Maribel, hermana Evelyn, en la vida de los chicos, de los hijos de Evelyn, sus muchachitos,
en la vida de Lucas y en la vida de todos aquellos que escucharán después, en la vida de mi esposa, en la vida de mi amigo, mi hermano José Antonio, y especialmente en la mía. Yo tengo muchas cosas que cambiar, como todos nosotros, pero quiero hacerlo, porque estoy llamado a ser un representante de Cristo en esta tierra, un embajador, y el embajador va a pelear y defender los intereses de Cristo. Y nosotros tenemos que prepararnos para defender y pelear por los intereses de nuestro Señor. Él va a ser humillado, vituperado, insultado. ¿Y nosotros nos vamos a quedar así, con los brazos cruzados? No. El Señor nos dice, salgan a la pelea. Peleen en mi nombre. Conquisten almas. Muéstrenle realmente quién es Jehová de los ejércitos. Yo estoy con ustedes. Y tenemos que prepararnos, porque se acerca una batalla de proporciones desconocidas. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude cada día. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por este momento que nos da tan especial de poder estudiar tu palabra y también despedir tu santo sábado. Gracias porque nos ayudas a entender, Señor, que el sacrificio de nuestro Señor Jesús es suficiente y su ministerio para que nosotros seamos victoriosos solo en su nombre y que tú puedas hacer una obra eficaz a través de tu Espíritu Santo para que seamos también, Señor, testimonio a los demás. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia y paciencia de tu iglesia que no está a la altura. Manda obreros, Señor, a tu mies. Obreros, hombres y mujeres consagrados para que vayan a la pelea a la cual estamos siendo llamados ahora. Amén. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre precioso y hermoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, feliz semana. La otra semana vamos a ver un lindo capítulo que es el sellamiento. Tremendo capítulo. Es capítulo corto, muy corto. Hermano Francisco, levanto la mano. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No se te escucha. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, Ahora sí. perfecto. Lucas. Bueno, sí, ya. Lo siento, hermanito Francisco, por favor, si tú puedes acercarte, algo pasa que se te escucha muy, muy cortado. ¿Ustedes los escuchan? Sí, se les escucha mucho. Perdón, pero sí, te quisiera escuchar, sí, pero no se escucha bien, por favor, hermanito. Sí, dime, te escuchamos. Le digo que No, puedes usar el chat, hermano, si tú quieres, ¿vale? Sí, bueno, acá el hermano escribió también en el chat, perdón, ¿algún libro específico, mi hermano? Sí, nosotros estamos estudiando este libro, que es Preparación para la crisis final, del pastor Fernando Chay. Es un libro clásico. No sé si tú lo tienes, si quieres te lo envío, ¿sí? ¿Tú tienes estás en nuestro chat del grupo, hermano? Mándame tu número de teléfono, hermano Francisco, y te mandamos el libro para que tú lo puedas estudiar con nosotros. ¿Sí? Por chat, escríbeme tu número, hermano Francisco, número tal, y te agregamos al grupo, te agregamos al chat y te mandamos una copia del libro. ¿Vale? Ajá. Es el sufrimiento, es como el calor que ayuda a moldear el metal. Exactamente, hermano. Acá Lucas nos dice que es una metáfora. Nosotros tenemos que ser puestos en un horno. Seremos puestos en un horno, todos. El tiempo de angustia previo es un horno, calentado al máximo. Y el tiempo de angustia de Jacob, 7 veces más, como le pasó a los muchachos allá en Babilonia.
¿sí? Y nos meterán adentro a todos, a ver de qué estamos hechos y si aguantamos esa presión, ese calor. Solo aquellos que hayan arreglado su vida con Dios caminarán dentro del horno con Jesús por fe y esperarán. Y allí sufriremos cansancio, hambre y demora, pero el Señor nos acompañará y sentiremos su presencia y la de los santos ángeles y veremos que al final valió la pena. Y cuando tengamos que mirar al final de todo, veremos la diferencia de entre el que le sirve a Dios del que no le sirve. Hoy no podemos ver eso. Hoy el que no le sirve a Dios son millonarios, tienen poder, tienen fama, riqueza, tienen todo. El mundo está de su lado. Y nosotros no. Pero después veremos cómo Dios nos ve. Y podremos reflejar ese carácter único al que todos somos llamados de reflejar el carácter de Cristo. Es el mejor y más grande premio que podemos alguna vez recibir. Asemejarnos a la mansedumbre, a la piedad, al amor que tuvo Cristo por nosotros. Qué lindo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos guarde. Feliz sábado para todos. Lucas, un gusto verte, mi sobrino, encantadísimo. Ya está hecho un hombre. Un gusto, tío. La última vez que lo vi personalmente, tenía 6, 7 años. Ya está todo un hombre ahora. Y 33 ahora. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos mediante para el día miércoles para estudiar el capítulo 2, el sellamiento, de este mismo libro. Sí, la hora la vamos a decir con tiempo después también, ¿vale? Feliz semana para todos. Feliz semana. Y fuerte abrazo en Cristo. Hermano Francisco. Fuerte abrazo. Familia Camilla, Francisco, familia Banda. exacto, a todos y a todos los que nos escucharán después también. Que el Señor les bendiga grandemente.